cuando se le pide, en este caso, cuando realizamos la potencia de máxima transferencia, en el circuito, ya sea por Thevenin Norton, ¿yo qué hago? Reemplazo ese circuito, esa red, digamos, por si fuese un Thevenin, por una fuente de tensión y una resistencia en serie, ¿está? De Thevenin, o si fuese un circuito de Norton, yo lo que hago es una fuente de corriente con un elemento en paralelo, ¿estamos? Yo lo que tengo que sacar, para si yo tengo una carga, es retirar la carga y analizar el circuito sin la carga. ¿Estamos, gente? Entonces, si hacemos un Thevenin, la tensión de Thevenin a circuito abierto, A y B, es la que yo tomo como si fuese que conecto acá un voltímetro. Es el valor. Y la R de Thevenin va a ser la resistencia vista en los bornes A y B. ¿Estamos? Cuando analizamos la resistencia de máxima transferencia, o sea, el análisis que hacemos es que la carga debería ser igual a la resistencia de Thevenin. ¿Estamos? R de Thevenin. Esa R de Thevenin tiene que ser igual. Ahí se va a producir la máxima transferencia de potencia. Eso es lo que cuando aplico la máxima. Si el valor de la carga es coincidente a esa R de Thevenin o la R de Norton, va a producir la máxima transferencia. Yo si cambio los valores, aumento o disminuyo el valor de resistencia, no se va a la máxima, o sea, la máxima disipación de potencia en la carga. No sé si se entendió. Sí, se entendió, profe. Claro, o sea, después lo que usted tiene que aplicar, o cualquiera de los, es, yo ahí en un Thevenin yo tengo un circuito serie de dos elementos, o si fuese el Norton, yo tuviese que tener así. ¿Se ve? Sí. Bien, es lo mismo, la misma aplicación. Fíjese que yo para llegar a la disipación máxima puedo ocupar cualquiera de las fórmulas de disipación, usar tensión, usar corriente, cualquiera, no hay ningún problema, digamos, en cuál aplicar, digamos. Lo que sí se le pide es si hacen un Norton o Thevenin, lleguen a ese equivalente, ¿está? Después, cuando quieran calcular la corriente, pueden transformar, eso no hay ningún problema. Pero el circuito equivalente es lo que yo tengo que llegar a, ya sea un Thevenin o un Norton. Está, profe, Está, por supuesto, cada red va a tener una determinada particularidad, digamos, o sea, eso ya va a depender del ejercicio. Otro que tenga, o si se entendió, o si falta aclarar algo más para lo que preguntó el compañero. Profesor,
Sí. ¿Cómo va a ser el parcial? Y como todos los parciales, sí, No sé, pero ¿cómo va a ser la modalidad? O sea, ¿cómo que hay que tener no usted sé no si me estuvo explico. estuvo el No, otro no, día. profesor. Ayer yo no pude asistir. Está. No, un refresco, digamos, para todo también, lo que estuvieron ahí. En este caso, lo que le voy a pedir, digamos, el jueves, van a estar, tienen que enfocar la cámara, o sea, va a ser grabado, digamos, el examen. Digamos, tienen que poner la cámara apuntando un poco la hoja, sobre todo, bueno, la calculadora, los elementos que necesitan para poder aplicar sobre el papel, este, y el celular un poco a la vista, porque el problema del tema de los celulares es los traspasos de información ahí en medio del, que es lo que, no sé, lo que tratamos de que, no sé si me está entendiendo Sinat, que ahí lo más peligroso para mí es el celular, no tanto la computadora. Sí. Va a resolver el ejercicio y por supuesto va a tener su tiempo, 2 horas, calculo que lo mínimo que van a tener, y vamos a establecer un tiempo desfinalizado, y ahí usted va a sacar fotos, o sea, vamos a decir, para decir, bueno, empiecen a sacarla para que más o menos todo llegue en el mismo tiempo, digamos. O sea, quiero decirle que si termina antes, perfecto, saca la foto, escanea como mejor eso son 5 a 10 minutos que se tarda en lo que sí trate de las hojas que van a ocupar, poner su nombre, mandan su libreta universitaria, lo que sí que sea bien claro, la hoja, porque después yo tengo que leerlo, digamos, a partir, digamos, de la producción. Las unidades, o sea, pongan todo lo que tengan que poner, pongan, o sea, la fórmula, como corresponde, o sea, que hagan, porque después se hace muy complicado si hacen garabato, digo, en general, si o es muy desprolijo o no se ve casi nada, no voy a poderle corregirle, digamos, como corresponde, ¿se entiende, Sinar? Entonces, traten de trabajar bien claro, hagan los pasos que tienen que poner, las unidades, los valores, porque después yo tengo que chequear, digamos, y después ustedes mandan, uno va a mandar por el de la comunidad, digamos, y el otro al Classroom, digamos, perdón, sí, al Classroom van a mandar, así que para tener en dos lugares en los archivos. Bien. Sí, No entendí, sé profe. si, Gracias. no sé si me entendió. Y a los demás Sí, también, no sí, sé si. sí, se entendió. Sí, ese va a ser la modalidad, digamos, si a eso se refiere, digamos, por eso les pido que, como van a usar la hoja, eh, porque para allá muchos hacen con lápiz, y por ahí no se ve bien, digamos, tampoco tienen que hacer o sea, para ahí resolverlo, pues se le va a mandar justo la habilitación, digamos, para bajar el, el, el va a estar dividido para cada uno, van a recibir después los temas correspondientes a cada alumno, digamos. El tema es que la hoja que por lo que ocurre siempre por ahí es que usan lápiz y, y a veces no se ve bien por más que uno, la posibilidad, digamos, de ampliar, digamos, la hoja. O sea, ampliar, digamos, la hoja en el sentido de lo que está escrito. Y a veces por ahí si está muy suave el lápiz, no se ve. Ahí está ahí va a estar en un problema porque si no alcanzo a ver, no puedo interpretar, digamos, lo que hizo.
la bocina y en lo demás también. Profe, si, mi celular, por ejemplo, no sirve para apuntarme a la, a la mesa, así que lo voy a hacer con la computadora. ¿Yo podría estar con el celular mirando el parcial? ¿No hay problema con eso? No, el celular nomás, después saquen la foto del celular, con el celular, digamos. El tema del el celular es que lo que yo quiero es que no haya compartimiento de información así con alguno de sus compañeros. O sea, si lo tienen ahí, ocupa el celular para grabarse, para ponerle mejor dicho, la lente, digamos, no hay problema. Yo no en ese sentido no tengo. El tema es que no haya información que se mande, digamos, por eso justamente se va para evitar, digamos, ningún no sé cómo decirlo, porque tampoco no quiero ponerla a ustedes como que van a hacer algún ilícito, digamos, pero para que evitar eso, que no haya, van a recibir el parcial y van a hacer, y terminado el parcial, después comentarán a cada uno qué le tocó, ¿no? Ese es lo único que en tiempo de presencial, usted sabe que uno va recorriendo un poquito los bancos y está mirando un poquito como, pero ahora lo que quiero extremar más que nada, pero si tiene el celular y lo graba a partir del celular, no hay problema. Yo no tengo. Después corta, saca la foto del celular y no hay ningún problema. Ah, bien, profe. ¿Y por dónde nos va a mandar el parcial? ¿Por Classroom, dijo? Por Classroom, sí. Eso ya había hablado con el auxiliar, digamos, con Bernardi, que le va a mandar, le va a activar así que de última voy a tener una charla antes con Bernardi, pero él me dijo que no había ningún problema, digamos, entonces, para que ninguno, si algún problema ocurre, sobre la marcha lo vamos a ver, pero la idea es que se le dijo este tema para que tengan, digamos, habilitado, digamos, la cámara y enfoquen nomás sobre todo el papel. Eso es lo que... Y el celular como modo, digamos, es eso, ¿no? Ah, bien. Sí, bueno, eso no era, profe. Gracias. Sí. Profe, buenas tardes. Sí, más tarde. ¿Una sola cámara entonces hay que tener o dos? No entendí. No. La cámara es enfocado a la hoja. Yo no, tampoco, o sea, porque van a resolver un problema, tampoco lo van a tener que resolver ahí, así que tampoco o sea, no es que tampoco quiero, o sea, enfóquense ahí escribiendo sobre la resolución del problema. Sí. Y yo digo, por ahí me preguntan si tiene una cámara, a veces tiene no, a veces no, y bueno, a veces uno tiene un celular, perfecto, yo no tengo. Y después, cuando tienen que sacar, cuando se termina, corten y sacarán la foto y envíen, digamos, a través del teléfono, digamos. Lo único que no quiero es que se use el celular, digamos, porque por ahí se mandan datos y alguna cuestión. Hoy viaja la información, pero eso tuve que hacerlo a partir de una situación particular que no viene al caso, pero evidentemente hay tráfico de información si no se graba, digamos, entonces por eso lo hago, pero no por otra cosa. Está bien. ¿Alguna duda? Ingeniero, yo no sé si es mucha molestia, pero ¿podría hacer el ejercicio 7? Sí, no hay ningún problema. Para eso estamos acá. La duda ¿Y ejercicio 7 de qué guía? La guía 3 dice determinar los bornes A y B con atención de Thevenin. Ajá, bien, vamos a mirar el ejercicio 7. Voy a esperar un poquito. Voy a hacer una actividad antes. Aguarden un cachito. Dale, sí, no hay problema. Sí, un ratito nomás. Pasa que tengo que
ya tengo otra máquina que tengo que estar en un acto en una escuela, así que voy a hacer presencia por un lado y con ustedes, así que esperemos un ratito que entro, me dejo ahí conectado ahí y ya preparamos el ejercicio 7. Un guachito nomás. Dale, sí, sí, no hay problema. Buenas tardes, colegas. Buenas tardes. ¿Es el ejercicio número 7? Sí, ese es. ¿Estamos? ¿Qué me pide el problema? Tolai, ¿qué me pide? Pide determinar la resistencia máxima de transferencia de potencia en los bornes A y B, y después dice la tensión de Thevenin entre también los bornes A y B y realizar el circuito equivalente. Ajá. Tres Bien. puntos pide. 3 puntos. Bien. ¿Qué hacemos primero, Tolai? Calculamos la resistencia equivalente de 1 y 2. Bueno, ¿La resistencia equivalente? 1 y 2, que son que están en serie. No, Bueno. pero ¿qué tengo que hacer primero? O sea, antes de marcar los sentidos de las corrientes. marcar los sentidos de la corriente. Sí. A ver, vamos de nuevo.
¿Qué me dice el problema? ¿Qué me pide? Determinar la resistencia máxima de transferencia de potencia en los bornes A y B. Ajá. ¿Y qué tengo que hacer? Conectar los bornes sería. Ahorita. ¿Qué tengo que hacer? ¿Thevenin o Norton? Thevenin. Thevenin. Entonces, Thevenin tengo que aplicar. ¿Y qué me dice Thevenin, Tolai? Conectar los bornes, como dijo el chico, no sé. Ahí estoy perdido, lo siento. Bueno, pero ahí vamos a dónde vamos a tratar de acercarle lo más orientativo. Ahí el compañero le dijo primero Thevenin. ¿Qué es lo que toca? ¿Qué me dice don Thevenin? O sea, hay que cortocircuitear. Pasivar fuentes. ¿Para qué pasivo? Eso es para dar la máxima resistencia de transferencia. Bueno, vamos por parte. ¿Qué pasivo? ¿Para qué pasivo quiero saber? Se pasiva todas las fuentes, profe, para hallar la máxima resistencia de transferencia con respecto a los bornes A y B. No se halla la máxima transferencia ahí. Nosotros vamos a determinar primero la resistencia de Thevenin. ¿Está? Después veremos si esa va a ser la máxima transferencia. ¿Estamos? O sea, lo primero que tengo que determinar es la resistencia de Thevenin. Pero ese valor todavía no sé si va a ser la máxima. Eso quiero que quede claro. Yo lo que determino primero, la resistencia de Thevenin o la resistencia de Norton. ¿Está? Luego, si el ejercicio me pide la máxima transferencia, voy a usar ese. ¿Se entiende? Pero lo primero que hago es Thevenin o Norton. Y ahí, cuando hago Thevenin, como dice usted, yo tengo que pasivar todas las fuentes de lo que representa la red. ¿Se entiende esto, gente? Sí, ahí estoy entendiendo. No, quiero que quede claro porque hay que ordenarse que, de acuerdo, por eso le pido, ¿qué me pide el problema? Y a partir de ahí, yo voy aplicando los pasos necesarios. Entonces, si bien es cierto que la resistencia máxima transferencia, lo que hago con estos pasos previos es determinar la resistencia de Thevenin, ¿está? Para este caso, que necesitamos saber la resistencia de Thevenin y la tensión de Thevenin. Entonces, pasivo, y acá. La fuente de tensión, ¿cómo la pasivo? Haciendo cortocircuito. La fuente de tensión, ¿cómo la pasivo? Le puentea. Le puenteo, o sea, lo tengo que cortocircuitar, o sea, para enmudecer, para que no entregue más energía. O sea, ahí puenteo. Y la fuente de corriente, Abriendo el circuito. claro, le tengo que abrir porque para que no entregue energía lo tengo que abrir. Entonces, ahí abro. Entonces, vuelvo a redibujar mi circuito. Profe, falta una resistencia ahí, abajo de la fuente de tensión. Ah, fuente de tensión. Sí. De F4. Luego,
Profe, la fuente de corriente, esa que está ahí abajo, si es una fuente de tensión, ¿la misma la anula? Yo tengo que anular todas las fuentes, ¿está? Ah, está. Yo tengo que anular, cuando tengo que determinar la resistencia de Thevenin o Norton, Ajá. yo tengo que anular todas. Tensión, si hay de tensión, de corriente, la cantidad no importa, yo tengo que anular a todas. ¿Y si hay más de una fuente, también, todas? También, si tengo varias fuentes, todas tengo que anular, todas. Está, correcto. Todas, no me quede ninguna. ¿Estamos claros? Hagan estas preguntas porque son importantes para la hora de aplicar, digamos. De última, después vemos el circuito, pero la idea es que todas tengo que pasivar. Entonces, cuando pasivo todas, vuelvo a redibujar mi circuito, porque al pasivar van a ver que cambió la característica, digamos, del circuito. Lo que sí no me tengo que olvidar nunca, cuáles son los bordes. A y B. ¿Se ve cómo me quedó? Sí. Sí. Bueno, ahora yo qué le digo. Ahora me tengo que parar a los bordes A y B. O sea, me tengo que parar acá y ver cómo está conectado. A partir de esta ubicación, yo tengo que ver la resistencia vista. Entonces, si yo tengo que ver eso, para verla, yo lo que le digo siempre es que como que agrego un generador hipotético, ¿está? No existe ese generador. Como hipotético no existe, pero me va a servir, digamos, ver qué estaba conectado en serie y qué está conectado en paralelo, que es lo que hoy Tolai me decía que hago en serie y que hago en paralelo. O sea, recién ahí voy a Entonces, ¿ahora qué me queda? Colocar ese generador hipotético. El sentido que le pongo, eso eso le pongo como a mí no me interesa, o sea, por dónde sale la corriente o entra, no me interesa, digamos. Yo lo que quiero determinar, digamos, es qué me queda en serie y qué en paralelo. ¿Está? Entonces, ahí cómo me queda. Ahí R5 y R6 están en serie y R2 y R1 en serie. R5 y R6 en serie, después. Sí. R1 y R2 en serie y después después es equivalente con R4 en paralelo. Con R4 en paralelo, bien. Y después es equivalente total con R3 en serie. Bien, en serie. ¿Y después? Y nuevamente te queda paralelo. Me queda en paralelo con R5 y R6. ¿Está? Sí. Bueno, eso es lo que tengo que hacer. R1 más R2 en paralelo con R4 más R3 en paralelo y esto es la R. Buenas noches. ¿Estamos, gente? ¿Se ve la fórmula? Sí, sí se ve. Bueno. ¿Esa sería la resistencia que nos pide? Esa es la resistencia de Thevenin. ¿Está?
Sí. Después ya pasar nomás números, o sea, después lo que hago es reemplazar los valores y voy sacando números. Pero esa es la resistencia de Thevenin. Para esta configuración que quedó conformada de esa manera. Claro. Después, ¿cómo verificamos que es la máxima transferencia? ¿O ahí terminaría? No, vamos por parte. Ah, perdón. Vamos por toda ahí. ¿Ya está, hasta ahí está claro? Sí, hasta allí entendí. ¿Los demás entendieron? Sí, profe. ¿Podemos borrar? Sí. Sí. Bueno, después ustedes calcularán el valor. Eso ya es cuestión nomás de hacer cálculo. R de Thevenin, ya sabemos cómo terminar. Bueno, ahora vamos a calcular la tensión a circuito abierto a los bornes A y B. ¿Estamos claros, gente? Ahí voy a tener que también hacer el principio de cuál. Cuando tengo más de una fuente. Superposición. Superposición. Elijo una y pasivo la demás. ¿Está? Y voy a ir tomando una por vez. Y tomamos esta. ¿Cuánto era la de? Igual. Vuelvo a redibujar. Profe, tengo una duda. Sí. Habilito mi cámara para que vea. Bueno. Acá estamos con Ojea haciendo un ejercicio y a él se le ocurrió hacer esto. Bueno, espera un poquito, vamos a terminar este y después vamos a la duda. ¿Vale? Sí, porque si no vamos a mezclar todavía. Después vamos a ver con la duda esa. ¿Se ve cómo me quedó? ¿Con la fuente? Sí, ¿Con la tensión? Sí, se ve. Bien. Entonces, ¿ahí qué tengo que hacer? Determinar, digamos, la tensión. Yo tengo acá este elemento en serie con este. Estos van a estar en serie, pero a su vez estos dos van a estar en paralelo y este en serie. Puedo hacer o por divisor de tensión, voy tomando por tramo, o puedo aplicar malla o nodo, cualquiera sea la aplicación, cualquiera me va a dar lo que tengo que buscar en los bornes A y B. ¿Estamos, gente, o no? Sí. O sea, la tensión A y B. Ahora, el potencial va a ser más o menos así. O sea, cuando calculo por divisor de tensión o hago por malla, acordarme, digamos, dónde tengo la... ¿Estamos, gente? Sí, ingeniero. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta ahí? No.
Entonces, Bien. aplicando una malla o cualquier método malla y sacamos ahí la tensión que nos está pidiendo. Cualquiera. Ah, bien. Claro. Bien, bien. O sea, yo hago por divisor de tensión, pero eso lo pueden hacer por cualquiera. O sea, están Cualquier método. Ah, bien. están librados, digamos, a cualquier, o sea, ahí no hay, cuando se le pide determinar la tensión o la corriente, no le pido, bueno, haceme por este método, ¿se entiende? O sea, es el que usted mejor, mejor se aplique al ejercicio, ¿está? Ah, O sea, no, perfecto. ahí no hay una sola manera de resolver el ejercicio, ¿está? Sí, perfecto. Bien. Yo lo que quiero es que quede claro cómo me quedó el circuito, para que ustedes después cuando revisen, digamos, sea el que diga que el que tiene que aplicar. Vamos a la parte con la fuente corriente. Dale. ¿O hay alguna duda con esto? No, por mi parte no. Está bien. Vamos entonces a la fuente corriente. Acuérdense que van a tener un valor de B de Thevenin con la fuente, la vamos a tomar prima. Pasivamos nuevamente. ¿Se ve cómo me quedó el esquema? Sí, sí se ve. O sea, ahora pasivé la fuente de tensión y agregué la fuente de corriente. Fíjense cómo me queda la fuente de corriente. Acuérdense que yo tengo que determinar la tensión a los bornes A y B. ¿Qué puedo aplicar? ¿Supermalla o no? ¿Cómo? ¿Supermalla? ¿Supermalla? No, Sí, estoy equivocada. se puede ocupar Supermalla. ¿Qué más? ¿Se podría transformar esa fuente de corriente en una fuente de tensión? Se puede transformar. Tiene dos caminos, SINAP, digamos, para transformarla. Una es transformar esta que me queda acá en una fuente de tensión y un elemento. La otra es resolver todo el ejercicio, digamos, y este elemento me va a quedar en paralelo con este, y ahí recién hago la fuente de tensión. O sea, yo puedo transformar la fuente de tensión 2 amperes o la valor de resistencia R3, o si no, realizo el equivalente y después hago el paralelo con R3 y ahí voy a tener otra fuente de tensión. Lo que me tengo que acordar es dónde están los bornes A y B que tengo que determinar, digamos, la transformación. Pero dicho,
el valor de la tensión hay en los bornes A y B. Eso es lo que no tengo que perder de vista. No sé si me entienden. O sea, lo que no tengo que hacer es, cuando yo puedo calcular por cualquier camino, resolverlo, pero nunca me tengo que olvidar, digamos, cuáles son los bornes A y B que yo debo determinar en el circuito. Le voy a dibujar ese circuito equivalente para que vean, a ver si lo veo un poco más claro. ¿Se alcanza a observar el circuito como me quedó? Sí, bueno, sí se ve. Bueno, lo que hice es reacomodar mi juego de resistencia. Es para lo que yo le digo. Yo puedo aplicar cualquiera, pero no me tengo que olvidar cuáles son los bornes que yo tengo que medir la tensión. Fíjese los puntos característicos. A está conectado a R5 y a R3. A, R3 y R5. ¿Está? B está conectado a la fuente, a R3, a R4 y a R1. ¿Se entiende, gente? Sí, sí, sí. Eso es lo que hay que tener cuidado. Yo puedo hacer por cualquier camino, pero lo que no tengo que cambiar es los puntos característicos. ¿Está? Eso es lo que y después de ahí yo puedo resolver por cualquier método. Perfecto, sí. ¿Estamos claros, gente? Lo otro. Sí, profe. O sea, después ya queda que ustedes lo resuelvan por el método que ustedes más les sea, no les voy a decir hagan por esto, por lo otro, lo pueden hacer por cualquiera, pero lo que no tienen que olvidarse, cuáles son los bornes A y B. ¿Está? Sí, bueno, está perfecto. Sí, sí. Ahí tenemos el otro dato. Después hay que ver si me queda más positivo o negativo con respecto al potencial que yo elegí, digamos. Entonces eso hay que ver cuando hago la transformación, cuál va a ser mi potencial. ¿Cómo hago? Como cualquier sistema de rama, gente. Un lado tengo la fuente y otro lado tengo los elementos de carga, de resistencia. Bueno. Profe, una duda me quedó cuando aplicó el principio de superposición para calcular la tensión en AB. Ajá. Ahí sería la R de Thevenin por R3, me voy a calcular AB. No, R Thevenin ya está calculada. Ese es un número, un valor que me dio. No, lo puse allá arriba, pero no tiene nada que ver. Es como le digo, eso lo digo para que ustedes calculen. No le puse ahí. Pero R Thevenin ya está. Ya me olvido para los otros pasos, tanto para
para calcular la tensión, ya la R de Thevenin no entra. ¿Me entiendes? No, eso ya es un valor R de Thevenin. Tensión la calculo de acuerdo a la excitación, mejor dicho, una excitación y tengo una respuesta, después tengo otra excitación y otra respuesta. Entonces voy a tener a la vez, por aplicar superposición, en este caso, como tengo dos fuentes, yo voy a tener dos respuestas. Respuesta es lo que voy a tomar la lectura a partir, digamos, de la medición o del cálculo. ¿Está? Ajá. Está. ¿Estamos, gente? Sí, sí. ¿Puedo borrar la parte de abajo? Sí. Sí, profe. Sí. ¿Qué voy a poner ahí? Mi circuito equivalente. ¿Está? Entonces, mi circuito equivalente va a ser la tensión de Thevenin, que va a resultar del primer efecto y del segundo efecto. Acá pongo más, pero no porque sea medio, eso hay que verlo, gente. Yo pongo más entre la sumatoria porque es genérico. Está, no es que siempre, si alguna me dio negativo con respecto a lo que yo elegí, tengo que respetar ese signo. ¿Se entiende, gente? Sí. Lo que yo estoy haciendo es sumar los efectos en esa ecuación, lo que me dice. ¿Está? Sí, se entiende. ¿Se entiende? Bueno, ese valor va acá. Luego aparece la R de Thevenin, que la calculé anteriormente. Y ahí me quedan los bornes aire. Ese sería el circuito equivalente. Ese sería el circuito equivalente si yo aplico la tensión, aplico teorema de Thevenin. ¿Está? Una fuente de tensión a circuito abierto de los bornes A y B y la resistencia de Thevenin en serie con el circuito. ¿Estamos, gente? Sí. Bueno, ahora vamos a como el problema me decía, ¿qué me decía Tolai? Determinar la resistencia máxima de transferencia entre los bornes y después decía determinar los bornes de la tensión I B y después decía el circuito equivalente. O sea, los pasos, tenés que hacer todos los pasos para llegar al circuito equivalente. Por eso, empiece por la tensión o empiece por la resistencia de Thevenin, tenés que hacer, para llegar al circuito equivalente, tenés que llegar al mismo, o sea, tenés que hacer todos los pasos, no te queda otra, nada más que una cuestión nomás de orden. En este caso, entre los bornes A y B no hay una resistencia de carga. Si la hubiera, yo tenía que sacarla a esa resistencia. En este caso no hay resistencia, entonces directamente están los bornes A y B, por así decirlo, pelados, si me toman el ejemplo. En realidad, si tuviésemos una carga, yo tendría que igual sacarla y solamente lo tomo como vimos al principio. Pero como en este caso me pide la máxima transferencia y no me habla de una carga, entonces yo agrego ahí la resistencia de máxima transferencia. De potencia. Que va a ser igual a ¿qué? En valor. ¿A la resistencia de Thevenin? A la resistencia de Thevenin. Bien. Entonces, la potencia máxima, si le pido, ¿a qué va a ser igual? A I cuadrado por R L. I cuadrado, ¿a qué va a ser igual? A B de Thevenin sobre, si los mismos valores, tengo 2 R L o R de Thevenin. Esto al cuadrado y esto al cuadrado que me va a caer 4. Simplifico este con este
y me queda para la máxima transferencia P de Thevenin sobre 4R. Ese es para la máxima. Ingeniero, ¿Es necesario, ahí está. profe, es necesario ese último paso? No. Ustedes pues calculan como eso, porque yo ya sé que esa es la máxima transferencia, pero lo pueden calcular, hacen Kirchhoff y después hagan, eso lo hacen, nada más demuestro, digamos, cuál es la fórmula directa y puede ser la máxima transferencia. ¿Está? O sea, eso es aplicable. Ahora, si no fuese la máxima, la carga, la máxima transferencia, bueno, tendré que ponerle, calcular la corriente y después elevar al cuadrado, pero ya no va a ser la máxima, va a ser la potencia que disipa la carga, si no fuese la de máxima transferencia. ¿Se entiende? La máxima transferencia es lo que máximo puedo, en este caso, lo que representaría esa red, lo máximo que puede entregar. Y solamente se va a dar cuando sea, en ese caso, la resistencia equivalente de Thevenin. Pero si tuviésemos una carga cualquiera y no es la resistencia de Thevenin, y bueno, tendrá un valor de disipación máximo, pero no va a entregar la máxima potencia. ¿Entiende, gente? Pues puede tener una carga con otro valor. Y esa no es la máxima transferencia. Profe, la RL esa que escribió, ¿qué es? Cuando le pongo RL, L significa el load en carga, digamos. O sea, en este caso, como no existía una carga acá hipotética, Ajá. acá hubiese habido una resistencia de carga. Está RL. Ah, está. Claro, esta RL no existe ahora. Pero si hubiese una resistencia ahí, yo B lo retiro y analizo el circuito. Y después cambio acá. Por eso le pongo acá con RL. Está. Gracias. Sí, o sea, lo que quiero que quede, pero que le quede bien claro en este sentido. Sí, espera que estoy participando medianamente en el acto. Está. Disculpe se escucha de fondo, pero bueno, como tengo la otra parte habilitada para escucharlo del acto, no perder, digamos, yo lo que quiero decirle es que cuando yo tengo una carga a los bornes A y B, si yo tengo que hacer análisis de Thevenin o Norton, yo tengo que retirar la carga. ¿Estamos? Ahora, en este ejercicio no se plantea una carga, se plantea directamente los bornes A y B. Como el cálculo se llegaba a la resistencia de máxima transferencia, ese valor lo agrego como carga. Profe, Sí. bueno, gracias por la clase, yo me retiro. Bueno, ahí está. Ya terminé también mi otra participación, así que escúchalo. Hasta luego, profe. Hasta luego. Sí, escucho lo que quedaron. Profe, Sí. ¿puedo hacer una consulta? Sí, estamos todos en la consulta. Pero había una consulta que me había
pedido, se entendió hasta acá el ejercicio de Tolai y lo demás que habían, cómo él encararse. Sí, sí se entendió. Sí, profe, se entendió. Bien. Bueno, no sé quién era que me iba a mostrar algo y ahí no le... yo voy a dejar de compartir. Se fue el chico, ¿eh? Ah, ¿se fue? Sí. No, espero. Sí, se fue. Yo pensaba que estaba, no, porque quería terminar el explicar, digamos, el ejercicio, porque si no después no van a entender nada, digamos, o sea, por eso esperaba, digamos. Bueno. Así que se fue. Bueno, entonces ahora sí, sí no está el que estaba por preguntar. Sí, Pregunto te entonces, escucho. profe. Sí, Ahí presento para que bien. se vea. Eh, a ver. Va. Pasa que tengo un navegador raro que me descargué, pero parece que no me deja. Estoy poniendo presentar, pero me dice que no puedo compartir. Recién el muchacho, el otro, pudo compartir, más, veía, digamos, O si no, a ver. Si no les muestro con la cámara rápido. a ver, o por lo menos no Sí, sé si será. era compartir, pero Ahí me fijo. presentar, se puede presentar, o sea, usted no tiene Le estaba queriendo compartir, pero no sé, me dice que mi navegador no se puede, no sé por qué. No sé si se ve ahí, profe, y se ve medio, de ese circuito. sí, se ve medio, no, me cuesta mucho, no. Veo que hay una fuente ahí, Sí, a sí, ver. sí, fuente de, sí, fuente de tensión y fuente de corriente, sí. Hay 3 nodos y, Ujú. y en este entre estos 2 nodos hay una resistencia y una fuente de tensión. Ajá, sí, Y bueno, yo creo que hay 2 formas de hacer en este. Yo había hecho una que para mí era más fácil y la había simulado acá en ujú, Multisim también. sí, Y me dieron los valores, pero le quería preguntar igual, que es básicamente haciendo este es el circuito original y yo lo fui reduciendo ahí, mira, no sé si se ve sí. de esa Bueno, forma, después, sí, Chequín, después a ver, pasé a... sí. El tema, o sea, Chequín, o sea, usted puede reducir, digamos, lo que esté, por ejemplo, si yo tengo una fuente de tensión con un elemento en serie, yo puedo hacer una fuente de corriente con ese elemento en paralelo, o al revés, digamos, o sea, eso no hay ningún problema, digamos, y si me quedan dos elementos, dos resistencias que están en paralelo, yo puedo resolver el paralelo y que me quede una sola. O sea, mientras que yo no modifique, en ese caso, los nodos, digamos, elimine un nodo. Lo que yo tengo que evitar, digamos, no eliminar, o sea, por simplificar, eliminar algunos nodos. ¿Se entiende, gente? Porque justamente el ejercicio por ahí Claro, me está pidiendo es tal nodo, quiero saber el potencial. Si se te va la mano con reducir, ya ahí después para poder aplicar lo que se te pide, digamos, de la resolución, no está bien. Pero todas las herramientas son válidas, digamos, si poner, digamos, sin olvidarte, digamos, la consigna, digamos, eso es lo que hay que evitar. Después sí, puede hacer circuito equivalente, digamos, no es ningún problema. claro. Porque acá, por ejemplo, si yo seguía reduciendo esto, ahí sí ya me iba a quedar esto en serie y por ahí
capaz este no ya se me iba, entonces yo Bueno, le, bueno. le dejé ahí nomás, No, ahí está. O sea, como circuito equivalente, digamos. claro, ahí ya no te pasé, digamos, ahí ya ese nodo, Sí, si lo hace desaparecer, ya en la consigna claro, no está bien, digamos. Entonces, estos claro, tres lo que nodos lo que quedan. uno puede hacer es, mientras que, claro, mantener lo mismo a la misma cantidad de nodos, pero reduciendo los circuitos. Eso operativamente no te tiene que cambiar el resultado ni nada. O sea, te tiene que dar lo mismo. Y como comprobación. Pero no eliminarme un nodo, porque ahí sí el resultado ya no es el pedido, digamos. No sé si se entendió lo que preguntó los demás compañeros la consulta, a pesar que no se alcanza a observar bien. ¿Se entendió lo que preguntaba el compañero? Sí, profe, se entiende. ¿Se entiende? O sea, todo es válido, pero mientras que no elimine, digamos, las consignas. Mientras respetemos el método que hay que utilizar. Claro, exactamente. O sea, hay cosas que yo puedo hacer circuito equivalente, perfecto, pero sin cambiar el circuito, la red que se le está pidiendo en las consignas. Profe, y una pregunta, bueno, ahí en este caso se podía hacer, pero digamos que yo no puedo hacer, hagamos de cuenta que esto es una fuente dependiente, por ejemplo, y yo no puedo hacer esa transformación. Ahí sí o sí me quedaría hacer por supernodo, ¿no? En esta parte. Si no hubiese esa resistencia nomás. Si no tuviese una resistencia, Claro, sí, sí, ahí hago supernodo. Mientras que tenga una resistencia ahí, no hago supernodo. claro, sí. No, o si, por ejemplo, a ver, si, si en vez de esta fuente de tensión continua, independiente, hubiese una fuente de tensión continua dependiente, digamos. Claro, de hacer la transformación, digamos, usted dice, yo le vuelvo a insistir, se puede realizar, pero hay que tener mucho cuidado con las variables que yo tengo. En este caso, quizás no tengamos tanto problema porque siempre son variables con respecto a una constante. ¿A qué me refiero con constante? Los elementos son resistivos. Entonces, hacer un elemento resistivo, no hay problema, porque en última yo estoy aplicando ley de Ohm, pero en realidad, si yo tengo que aplicar en forma práctica en la vida real, no es tan sencillo, porque no son resistencia física ómica, digamos. Entonces ahí la transformación, si bien es cierto, es una herramienta, pero para que me quede y yo haga la transformación y tenga el mismo resultado, no es conveniente. Digamos, si fuese ese caso. O sea, ¿es conveniente o hay Para que este hacer sí o sí resultado, supernova en este caso? no, lo único que te impide no hacer supernodo, check-in, es la resistencia nomás. Esa resistencia que está en serie es la que te está, que no te imponga independiente. O independiente no puede hacer supernodo porque está esa resistencia en serie. Si esa no tuviese, ahí sí puede hacer supernodo. O sea que siempre que haya una resistencia con una fuente, no puedo hacer supernova directamente. No, porque ese no es un supernodo. Tener una fuente de tensión con una resistencia en serie no es un supernodo. La fuente de tensión solo, sin ningún elemento en serie, ahí sí, porque tenés ahí te está, o sea, ¿qué es lo que te hace la fuente de tensión? Suponerle que no tenga la fuente de tensión, perdón, la resistencia. La diferencia potencial va a ser la de la fuente entre esos nodos. No tenés forma de que cambie eso. Sacar la resistencia y poner una fuente de 12 voltios, y 12 voltios va a tener entre esos bornes. De poner una fuente de 9 voltios y 9 voltios va a tener. No tenés forma de cambiarle la diferencia, porque te está imponiendo entre los bornes esa fuente. Ahora, al conectar la resistencia, ya no es el potencial de la fuente. Ya entra
entran los demás elementos que están dentro del circuito, digamos, y hay que calcular la tensión. Lo que te puedo decir, Chequi, Claro, acá. y yo sé que la diferencia sea 12 voltios, pero yo no sé, no te estoy diciendo que la tensión en el punto de nodo A sea 12 y el otro punto sea 0 voltios. Eso no es. Sé que la diferencia entre los dos nodos me dice que es 12 voltios, suponerle que la fuente sea de 12 voltios. Puede ser 13 voltios y el otro 1 voltio. ¿Se entiende, gente? O sea, los nodos, los potenciales, va a estar referido siempre a un punto. La diferencia entre los dos sí me va a dar 12 voltios. Lo que no estoy determinando, y no es correcto, decir que en el nodo A sea 12 o 0 voltios. ¿Se entiende? Te da un valor que eso lo voy a tener que calcular por el método de nodos. Claro. ¿Se entiende, Chaquín? La diferencia sé que es entre lo que me indica la fuente, pero los potenciales no. Los potenciales no sé qué valores tienen. La diferencia me tiene que dar 12 voltios. Supóngase que yo elijo 12 voltios como. Pasa que, bueno, por ejemplo, yo vi que en algunos, como es en YouTube, digamos, hacían de otra forma y consideraban un nodo acá en el medio, en este punto, digamos. Y qué sé yo, se le llamaba nodo BD y hacían otro sistema de ecuaciones teniendo en cuenta este nodo. Pero no sé, por eso le pregunté, digamos. Claro, lo que pasa es que si está agregando, yo por eso no digo que lo que hayas visto no esté bien. Hay varias maneras, digamos, de resolverlo. Lo que pasa es que nosotros ya estimamos, para no entrar en ese, cuando un nodo, cuando yo sé que va más de 2 ramas, digamos, o sea, ahí forma un nodo, ¿se entiende? Porque ahí es una conexión. Por supuesto que si yo mido con el punto de referencia y ese punto voy a tener un potencial, pero es como que yo estoy armando un nodo en cualquier parte del circuito, digamos, serie. ¿Me entiende? En cambio, si yo establezco que son más de 2 ramas, ese punto ya no lo puedo, pues ya tengo, porque es como que usted en ese punto, la corriente va a entrar por un nodo, por ese nodo ficticio que se agrega, y ¿por dónde va a salir? Por el mismo nodo, o sea, es una corriente que entra y una corriente que sale, no tiene mucho, ¿se entiende, Chequín? O sea, es un artilugio, pero en definitiva, para la resolución, no puedo tomarlo como nodos. Si la corriente no va, ¿a dónde va? Lo que entra va a tener que salir con, o sea, lo tengo, en cambio, en una rama que tenga de 3, puede ser que 2 corrientes, como hicimos en la guía número 1, 2 corrientes y sale una. ¿Se entiende el concepto, Chequín? Sí. ¿Entiendes? Porque yo le puedo asignar. Sí. No, y quería saber entonces si, por ejemplo, para hacer la ecuación de estos dos nodos, entonces, ¿cómo me quedaría? Tendría que hacer aparte no en nodo A, aparte nodo B y aparte nodo C, digamos. Claro, o sea, con la referencia a dónde está establecido, digamos, mi referencia. Lo que quiere que quede claro, Chequi, es esos bornes A, B y C están referidos a un nodo de referencia. Lo primero que tengo que fijar es dónde coloco mi referencia, Chequín. A partir de, si usted por ahí, el ejercicio le dice, sí. Sí, lo escucho, sí. Chequín. Siempre digamos que sobra el de referencia. El de referencia es el que yo establezco el punto donde yo voy a tomar, o sea, justamente se llama referencia, porque como que yo pongo mi masa, mi cero, y a partir de ahí voy viendo los potenciales. Puede venir uno de sus compañeros y me diga, yo quiero ponerlo donde está el nodo A, quiero poner el nodo de referencia. ¿Qué le voy a decir? ¿Está mal? No, puede ponerlo en el nodo A. Ese va a ser su cero. Y con relación a ese nodo, yo voy a establecer mi nuevo potencial. ¿Se entiende?
sea, cualquiera puede poner en otro punto la referencia. Con respecto a ese punto, van a aparecer los nuevos potenciales en esos nodos. Pero no porque yo elijo por una cuestión de que para aplicar el método y porque me queda más conveniente, utilizo, digamos, un nodo X, digamos, donde tengo confluencia de más de varias ramas. Entonces, por una cuestión nomás de simplicidad, elijo ese. Pero si están todos con la misma cantidad de ramas, cualquiera puede ser el nodo de referencia. Lo que sí es el nodo de referencia va a establecer el punto cero con respecto a lo que voy a tener en otros nodos. Claro. Y por ejemplo, si yo quiero plantear en A, solamente para que quede claro si está bien así como estoy pensando. En A, digamos, pero solamente para esta parte porque esto es más fácil plantearlo de este lado. Para esta parte donde incluya la tensión, a la fuente de tensión y al no BDB, digamos, al potencial BDB, sería Claro. B de A menos B de B y menos también es acá la fuente esta que vamos a llamarle 1 y todo eso sobre la resistencia de 3 ohms, digamos. Claro. ¿Así me quedaría? Claro, y después fíjese, la otra BA, no sé, hay otra resistencia sobre la que la otra tensión. Tengo ahí otra fuente de tensión, BA, y dividido por la resistencia. Yo establezco, como son dos resistencias, para mí, digamos, para usarlo, digo que son salientes, pero si usted quiere poner entrante, perfecto, no hay ningún problema. Y después agarro y coloco mi fuente de corriente que me va a indicar el sentido de la corriente en ese caso. Entonces, para mí, lo tomo positivo mejor dicho, saliento y entrante negativo. Y listo. Lo que tengo que mantener siempre ese criterio para todos los nodos. Cuando vaya al otro nodo B, establezco lo mismo, pero me paro otra vez en el nodo B. Y ahí digo que todas las corrientes que salen por los elementos son salientes. Y listo. Y las que son entrantes, digamos que la que me impone la fuente, listo. Esa. Sí. Claro, y acá me queda... entonces acá sería más, creo. Más de 1 sería, ¿no? Claro. Si tomo todo salida. Claro, vamos a ver. Bueno. Una vez que establezco, me paro otro nodo y vuelvo a tomar todo saliente. Y así, me voy al otro nodo y todo lo tomo saliente. Estoy hablando de las corrientes que van a pasar por los elementos que son resistencia. Las que no puedo cambiar son las que me indican la fuente. La fuente me dice, si esta es entrante, es entrante. Y si esta es saliente, es saliente. Esa no la puedo modificar. Sí, sí, sí. No, y el error grave que yo estaba pensando es que esto era un supernodo, entonces eso me sirvió bastante a la aclaración, Claro, digamos. No es un supernodo. Ahí no es un supernodo. Justamente digamos, no, hay una resistencia que está en serie. Eso ya no me está. No lo puedo ocupar supernodo. Sí, sí, sí. Y bueno, a ver si no tengo otro por acá. Creo que había hecho otro por... Y este es... No, creo que los otros son más sencillos, sí. Sí, ese nomás era el que me estaba complicando.
Lo Profe, otro no tiene Sí. tanto drama, digamos. Y este, ¿le puedo compartir algo rápido? Sí, sí. llevé uno lo tenía con la vendetta y sobre el que yo he hecho en septiembre, que se me secó. Entonces, compro este. Ya le comparto, profe. Sí, ya, esperamos. ¿Se ve ahí, profe? Sí, sí, se ve. Sí. Le quería preguntar por este problema de la guía que hice resolver por mallas. Y yo lo intenté resolver por rama y no llegué al resultado, así que yo le voy a preguntar sobre los pasos que hice y usted me va a decir si está bien. Entonces, digamos, propongo mi punto, el punto rojo el último, como mi punto de referencia, digamos, mi nodo de referencia. Y armo mis corrientes de rama. La Sí. pregunta es, si entre este nodo rojo de acá arriba y este nodo de referencia o base o tierra, como se le quiera decir, ¿está bien I2, I4 o es una sola corriente que va a ir desde acá hasta acá? No, ahí vas a tener sí o sí la composición de dos, la corriente I2, que supuestamente va a entrar, y va a tener la composición de la fuente de corriente de 2 amperes más la I4. Por eso, I2 más la fuente de corriente 2 amperes van a ser la sumatoria de I4. Entonces, así como está está bien armado el... Sí, las considerando, corrientes. digamos, lo que te está imponiendo, que te está, si hay una fuente de corriente que me dice, yo tengo 2 amperes que tengo conectado ahí. Entonces, 2 amperes tiene que venir a este punto, al nodo que vos marcaste como llega a la I2 y la I4. Y del otro tiene que salir I3 y salir de I2 y la I5. ¿Me entiende? Sí. O sea, ahí yo no, esos 2 amperes salen de un lado que me indica la fuente y me está entrando en el otro. O sea que acá voy a tener... La composición de 2 corrientes. debería tener entonces 3 ecuaciones. Claro. Podría agarrar un lazo así. No, tenés que llegar con la R4 también. Tenés que llegar con la R4. Pero ese ya sería otro lazo también. Claro, tenés que tener en una rama en la que me indicaste con ISU1. ¿Está? Estamos claros, hasta ahí es una rama. Berrini. Sí. Tenés una rama de R1 y la fuente. Es una rama. Claro, pero yo le estoy diciendo para hacer el lazo directamente, ¿no? Para armar la ecuación. La ecuación, pero vos tenés que hacer de las ramas, tenés que hacer la de Kirchhoff, digamos, y después tenés que hacer la de corriente, digamos. Entonces vos tenés, a mi entender, vos vas a tener una rama, 2 ramas, y después otras 2 ramas más, porque justamente esa fuente es la que me está invalidando, digamos, que no lo puedo tomar como que la corriente viene de ISU2 y sea igual a ISU4. ¿Me entiende, Berrini? Porque hay una fuente que a ese nodo está llegando 2 amperes y de otro lado tendría que sacarle los 2 amperes para hacer la ecuación de rama. Si no, no le va a dar. ¿Cuántas ecuaciones de rama, cuántas ecuaciones de nodo puedo tener en método de ramas? Y en este caso, para mí capaz no era
quizá conveniente usar el nodo de referencia abajo, sino poner en el nodo de donde está la fuente. Ahí quizá con eso ya alivian un poco la cantidad y el potencial. O sea, elijo otro punto, no el de abajo. Yo elegiría donde usted puso I2 y sus 4, ese punto lo hago de referencia. Ahí. Pero, o sea, lo que no me está quedando claro, profe, es cuántas ecuaciones de nodo, o sea, cuántas ecuaciones, sí, de nodo puedo tener en el método de ramas. Y bueno, ahí con esa fuente yo voy a tener una en la parte superior, 2 en la parte, o sea, dos tendría por lo menos como mínimo, 2. No hay porque la otra, a ver, la que está de aquel lado, a ver, tenés un nodo acá, 2 en este, no, y te va a tener que tener 3, no puedo eliminar, porque no sé qué valores, son distintos los valores de resistencia. Y 3 tenés que tener Berrini. 3 ecuaciones de nodo. No, sí, 3. En ese tema no hay un límite, ¿cierto? En la regla de ramas no hay un... No, lo que pasa es que cuando planteas tenés que hacer todo tu sistema de ecuaciones. Después, o sea, como método, plantear todo el sistema de ecuaciones. Por ahí hay algunas, ahora no lo puse a analizar, pero capaz una de esas de nodo, ¿cómo se dice cuando tenés más, son superfluos, no es el nombre, pero superfluo, cuando hay álgebra, capaz hace otra y no es necesario, podés eliminarla, pero tenés que plantear toda Berrini. Por ahí capaz digo 3 y capaz realmente sean 2 nomás. Cuando te plantees el sistema de ecuaciones, se repiten, digamos, tu incógnita y entonces usas solamente 2 de esas. Eso es muy común, digamos, cuando ocurre, cuando uno hace un sistema de ecuaciones y algunas se vuelven otra vez a repetir de alguna manera la misma cantidad de incógnitas. Entonces no tiene sentido. Entonces ahí puedes eliminar, digamos, y te queda un sistema de ecuaciones. Lo que tiene que siempre uno buscar es que tu incógnita sea la cantidad de ecuaciones que tengas. Por ahí si tenés más ecuaciones y son superfluas, no hace falta, pero vas a tener que plantearla toda, Berrín. Está, profe. Acá paso otra rápida y ya termino. No, la única cosa para que tampoco no le quiero que se asuste ni nada por el estilo. Cuando se agrega una fuente, hay una fuente de corriente, eso todavía sigue siendo más abstracto todavía para una aplicación práctica, porque como me dice el compañero, me pregunta, yo la fuente, si una fuente de tensión, sabemos que me puede entregar una determinada corriente de acuerdo a la carga que esté conectada. En este caso, como un caso ideal, es como que yo estoy colocando una fuente de corriente y permanentemente le está entregando 2 amperes, ¿está? Pero al estar conectado en otro punto, de a un lado tengo que generar esos 2 amperes. Ahí está un poco lo abstracto, digamos, de la fuente de corriente. En cambio, la fuente de tensión, nosotros le damos una tensión y sabemos que vamos a tener una corriente. En cambio, una fuente de corriente ahí, yo tengo que analizarla. Si va a ese nodo, una va a ser entrante y otra saliente. Pero si es ideal, no tendríamos por qué preocuparnos porque va a entregar siempre 2 amperes. No sé si me entiende el concepto práctico de la fuente. Entonces ahí ya no es uno puede hacer plantear el sistema de álgebra y hacer nodos, pero en la forma práctica, de esa manera yo no voy a tener un resultado no digo correcto, pero sí planteado, ya que esa fuente es como que me entrega 2 amperes al punto y en el otro lado me está sacando 2 amperes. A eso me refiero. Sí, yo entendí, profe.
Sí, no sé, chiquita por hablar. Profe, ahí en ese ejercicio, si hay con la fuente de corriente, hay una resistencia en serie, digamos, ahí eso me cambia algo, ¿o no? No, no, porque la fuente siempre te va a entregar para ese método, te va a entregar siempre los elementos que tienen en serie en la fuente corriente, va a ser la misma corriente, porque te está imponiendo la fuente. O si fuera supermallas tampoco me va a cambiar, y si tiene que ser supermallas también, no te incide en nada. Claro. Nada. Tenés que sacarla nomás, para nada no te incide. Después cuando plantee la sumatoria de corriente tampoco me va a influir, digamos. Esa resistencia, sí, en serie con esa fuente no te influye en nada. Claro. Ya, profe, paso a otra rápida. Sí. En este método que me pedía por nodo, bueno, yo quise hacer por malla y bueno, tuve algunos problemitas. Pero la pregunta es... Ahí tiene que ser por super malla. Super malla. La pregunta es, recuerda que tenemos que hacer una ecuación de nodo también acá. Tenés que hacer una ecuación de nodo, sí. Ajá. El nodo que yo tenga que elegir, tiene que ser sí o sí un nodo, por ejemplo, donde está la fuente, donde entra la fuente, o puedo elegir donde el nodo 1, donde la fuente no tiene nada que ver. No, ahí te quedan dos caminos nomás para hacer nodo. O el 3 o el 2, porque usted sacó la fuente de donde estaba la fuente dependiente. Ahí, ¿no? El 1 no está tu fuente dependiente ahí. Lo que usted pasiva entre el nodo 2 y 3, que es la fuente dependiente. ¿Está? Entonces, sí. O va a ser en el nodo 3 o va a ser en el nodo 2, pero no en el nodo 1. El nodo 1 no está tu supermalla ahí. Ah, está. Lo que hiciste es ampliar tu malla, por eso se llama supermalla. Hiciste lo que está en la parte superior y la otra de abajo, por eso se llama supermalla. Pero los nodos tenés que o elegir el 2 o elegir el 3, no te queda otro. Está, profe. Está, eso no era. Y con el sentido que le diste a tu malla. O sea, eso es lo que pero el nodo 1 no. El nodo 1 no puedes colocarlo ahí. Está, profe. ¿Está? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, ahora con el ejercicio 8, viste que pide por el método de Norton. La Sí. diferencia con el Thevenin es que Norton utiliza en paralelo. Claro, lo que van a llegar es la resistencia equivalente, lo de determinar exactamente lo mismo. O sea, Thevenin y Norton tenés que pasivar la fuente. Y Sí. la otra es colocar entre los bornes A y B un cortocircuito y lo que hicimos con Thevenin, analizar cada fuente, lo hacemos. Nada más que hablar, tenemos que ver la corriente que pasa por los bornes A y B. Y el circuito equivalente va a ser esa corriente de Norton, y son varias fuentes, sumarlas por superposición, sumar los distintos efectos, y la resistencia de Norton va a quedar en paralelo con esa fuente corriente. Claro. Y allí sacamos la diferencia potencial y todo lo que nos pide. Sí, después ya lo puedo, porque lo único que te queda es si quieres transformar una fuente de tensión a multiplicar, digamos, la resistencia que está en paralelo con Norton, tener una tensión, y ahí tener la resistencia esa que va a quedar en serie. Pero después ya es aplicar nomás. Lo que sí te pido, si hace Norton, me tenés que hacer cortocircuitar los bornes y determinar, digamos, la corriente que pasa por esos bornes A y B. La resistencia de Thevenin y de Norton son la misma manera, se resuelve de la misma manera, se pasivan todo Claro. de los bornes A y B. Así que eso no cambia nada. Ah, bien. Bien. Sí. ¿Alguna pregunta? Profe, una pregunta, pero más de multisignos. Cuando tenemos elementos, o sea, resistencia en paralelo,
y yo voy midiendo las corrientes con amperímetro, digamos. Sí. No sé por qué cuando pongo el amperímetro y después la resistencia, y después al paralelo le pongo el amperímetro y después la resistencia, como que no funciona, digamos. Y después cuando varío, digamos, y pongo la resistencia después del amperímetro, sí anda. No sé si es por la versión o por algo así No, real. no, debe ser algo de la versión. O sea, usted mientras que coloque en serie, o sea, eso ya depende del software, digamos, del multisim Claro, check-in. Porque puede ser que no te habilite, digamos, es como que uno tiene que hacer los pasos para que el software te reconozca. Pero desde el punto de vista conceptual, colocas antes o después la asistencia, el amperímetro en serie y eso te tiene que dar el mismo valor, no importa. Pero puede ser que por tu versión no te deje conectar de esa manera y que te deje conectar de la manera que te indica, pero ya es un problema de software, ¿no? claro, claro. Ta. ¿Alguna otra pregunta? El examen comienza a las 15 horas, ¿no? No, que 15 horas. ¿Qué 15 horas? 15 horas estamos durmiendo la siesta, ¿no. ¿Cuándo? El jueves a 8 a.m., perdón. 8 a.m. Claro, el jueves. El lunes tiene que estar festejando su día, o también de su compañero, por supuesto, pero dijimos el jueves. Ah, listo, 8 a.m., perfecto. Entonces, el jueves a las 8, ¿right? Listo. Casi ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? ¿Van a pasar el link por correo o Sí, cómo? ya Bernardi se va a encargar, digamos, de pasar, digamos, por Classroom, así que se le va a bajar, digamos, así que no se preocupe, digamos. Y cualquier cosa, vamos a estar en contacto para ver si hay un problema, digamos, en ese momento. ¿Sí? Pero, Estamos entonces, profe. Yo no tengo ¿estamos más bien? consultas. Bueno, Ingeniero, ¿alguno muchas más? gracias. Estamos entonces. Bueno, cuídense y bueno, que pasen un feliz día del estudiante. No se junten, pues ahí seguimos todavía las recomendaciones, pero bueno, o si se van a juntar con cuidado, no compartir el mate, qué sé yo, para a ver si baja nuestro índice. Listo, profe, gracias. No, profe, buen fin Nos de vemos. No, semana. profe, muchas gracias. Nos vemos. Chao, Chao, chao. profe. Chao, chao.